Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Meneses Nieto, soy del curso 11-2. ¿Cómo se ha visto afectada la economía familiar y personal en la cuarentena? La afectación en la economía familiar en cuarentena para cualquiera de nosotros es claro y obvio que esta inoportuna pandemia tiene y tendrá un propósito impactante negativo en el desarrollo económico de nuestro país. Estamos como los exploradores del pasado, sin brújula y sin GPS, sin importar que estemos en la Tercera Guerra Mundial. Lo afrontaremos todos unidos como una familia. ¿Cómo se ven afectados los conceptos sociales, políticos, económicos, personales, familiares, culturales, espirituales con la aparición del COVID-19? La pandemia actualmente está afectando seriamente a la desigualdad social, la distribución de recursos en el largo del plazo. Una de las consecuencias más severas de esta situación actual es la intensificación de las desigualdades tanto económicas como sociales. Dado que esta es la primera vez que el mundo se enfrenta en estas circunstancias, los problemas causados por la pérdida de economía y la falta de elementos de salud, cada día es una lucha más por la vida del mundo entero. La pandemia del coronavirus obligó a la humanidad en un parpadear de ojos a cambiar radicalmente, profundamente todos los aspectos de la vida, como para lo político como para lo económico. En el caso de la afectación personal, para cada uno de nosotros fue impactante ver cómo al pasar de los días estamos cada vez peor sin ver resultado alguno, sin poder ser libres y obligados a estar en casa sin cometer ningún delito. Por un momento, entender que la vida es un abrir y cerrar de ojos cambia totalmente todo. Entender que el planeta es para cuidar y nos hace reflexionar para valorar cada minuto de nuestras vidas al lado de nuestras familias. ¿Cuál es el balance positivo de la pandemia frente a la recuperación de la naturaleza en tiempos de cuarentena? Las primeras cosas positivas de esta pandemia es entender que los animales en los zoológicos sufren al igual que nosotros sin poder ser libres, ver cómo si se puede cuidar el planeta así sea por las malas, comprender la frase cuidar el agua. Gracias a ello salvan miles de vidas al día. Cuando la vida cambia para hacerse más fuerte, tú cambia para ser más inteligente y pensarlo dos veces al volver a arrojar basura en la calle. ¿A qué se deben los niveles de contaminación del aire en Bogotá hayan disminuido? Los óxidos de nitrógeno como el NO2 en el aire urbano tienen su origen de las reacciones de combustión a las altas temperaturas que producen principalmente en los vehículos motorizados. El oxígeno y el nitrógeno se combinan cuando al lugar de nitrógeno que posteriormente se oxida el hidrógeno de nitrógeno. Las principales disminuciones de la contaminación en el aire lucen los vehículos de todo tipo y gran parte de las actividades cotidianas. Se detuvieron los niveles de concentración de dióxido y nitrógeno de algunos de los principales responsables de la contaminación en el aire. Han disminuido el del 64% en las principales ciudades de Colombia tras unas medidas
decretadas por la lucha del COVID-19. Vale aclarar que en algunos lugares no se ha podido dar la reducción significativa porque ya por sí en muchos de los países suele haber mucho tráfico vehicular. ¿Cómo se retoman las prácticas culturales musicales que identifican a los pueblos para que vuelvan a tener la relevancia de la industria que han arrebatado? La situación por la pandemia del COVID-19 impacta profundamente a la industria cultural, en particular el teatro, porque es un espectáculo que depende del público y la taquilla. Muchos sectores de la cultura, comenzando exclusivamente por los más fuertes y extendidos industrialmente como la música, la industria editorial y las producciones audiovisuales, han sido golpeados dramáticamente por la pandemia. En efecto, desde los espectáculos fueron los primeros en salir y seguramente los últimos en retomar. ¿Cómo afecta el aislamiento la comunicación en nuestra lenguaje nativa o en otras lenguas con familiares, amigos y comunidad del colegio? La situación de emergencia por el COVID-19 nos pone en manifiesto el grado de pobreza que tiene nuestra población en el acceso a la atención de los servicios de salud en nuestro país. En Perú es un país pluricultural, multilingüe y multitécnico. De acuerdo a la base del Ministerio de Cultura, viven actualmente 55 pueblos indígenas originados, de ellos 51 son originados de la Amazonía y 4 de los Andes. Además existen 48 lenguajes indígenas. Las comunidades indígenas de nuestro país son una de las poblaciones más vulnerables frente al riesgo de la pandemia del COVID-19. Atraso o reinvención de la tecnología con la aparición del COVID-19. El uso de las tecnologías durante la pandemia del COVID-19 está dejando un cambio al mundo en el desarrollo de las lecciones sobre los cambios que van a tener en la educación, en el trabajo y la salud del país. Tengamos en cuenta que el uso de las tecnologías por esta pandemia es del 80%, lo cual podremos aprender un poco más y disfrutar sin problema alguno de las tecnologías. Proyecto de vida. Si tengo mis propósitos claros, ¿cómo puedo reinventarme para cumplirlos y seguir el camino de mi proyecto de vida? Encuentra un objetivo realista, no desafiante. Los objetivos deben ser realistas, pero lo contrario pueden ser provocados una tremenda frustración. Estos son como los procesos que se deben seguir. Terminar para poder llegar a un objetivo. Casi todo en la vida gira en torno a obtener resultados buscados, cumplir con todos nuestros planes para el futuro, todas nuestras esperanzas, sueños y visiones que queremos en la vida. Integrar tus objetivos a tu vida digital es una forma sencilla de tener en tu mente y seguir motivado hasta llegar a nuestra meta deseada.